muy fan de este equipo, ¿sabes? Me encanta el Real Madrid. Tengo, cálmate. Tengo varias camisetas, me sé los nombres de todos sus jugadores, sé las posiciones en las que están y me encanta cuando ganan, pero me da una piedra cuando pierden que no te imaginas. Que yo tenga puesta esta camiseta no me hace necesariamente jugador del Real Madrid. Muchos tenemos las camisetas, pero pocos entramos a la cancha. Así muchos admiran a Jesús, pero pocos están dispuestos a jugar el partido de su vida con Él. El día de hoy quiero hacerte una invitación. Hoy terminamos con esta serie, Cruzar el umbral de la decisión. Te invito a que tomes el día de hoy la decisión de jugar el partido de tu vida con Él, y a que no seas más un espectador de la historia que Dios tiene para tu vida. La House, bienvenidos una vez más. Qué rico que estén aquí, qué lindos están todos ustedes el día de hoy. Sean todos bienvenidos, menos los del Barça. No, mentiras, eso no se podía decir. Es molestando. No, a la House puedes venir. No sé si vayas al cielo, pero a la House sí puedes. Bienvenidos todos, sobre todo las personas que vienen por primera vez. ¿Qué tal si le damos un aplauso fuerte a todos ellos? El día de hoy es un día especial. Estamos hoy ya culminando la serie que hemos estado trabajando de cruzar el umbral de la decisión. Esta primera fase de esta temporada del año 2026, mayor que mi realidad, es su verdad. Así que si vienes por primera vez, no te preocupes. Este mensaje por sí solo estoy seguro que puede hablar a tu vida. Y si quieres saber un poquito más acerca de todo lo que hemos estado hablando, puedes entrar a YouTube, a nuestro canal. Ahí están todas las enseñanzas para que te pongas al día. Y estoy seguro que Dios va a hablarte fuertemente y va a traer una transformación brutal a tu vida, a tu corazón. Así que todos sean bienvenidos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, LHS Call, allí nos puedes seguir. Etiquétanos al final, si tomas una fotico, nos etiquetas y al final reposteamos tu historia. Muchas personas han llegado a la House gracias a que alguien ha reposteado algo de lo que hemos hecho y hemos vivido aquí. Si no haces parte de un grupo, te invitamos a que te unas a una mesa, únete a la mesa, sé parte de la conversación. Y a todos los que son parte de esta casa y que han decidido ser generosos con esta casa, gracias por dar, gracias por hacer que esto funcione. Es gracias a ustedes que esto puede seguir adelante. Allí al final, si decides pasar por la zona info, te vas a encontrar con estos libros, están a la venta, De la carencia a la abundancia. Este es un libro que transforma la mente. Estamos hablando de hacer una renovación de la mente. Este libro te va a ayudar a salir de una mente de escasez y empezar a pensar con una mente de abundancia. También tenemos este de Elimina la prisa de tu vida, un libro que te va a conducir a vivir una vida espiritual real desde el descanso. Y por último, a partir de hoy tenemos este otro que es como una primicia, se llama Discipulado Simple, el libro de My Pastor. El pastor Felipe escribió este libro y es un libro brutal, así que lo puedes conseguir allá arriba. Gracias porque también a través de todo esto pues nos ayudas a seguir adelante. Sin más, quiero empezar con el mensaje del día de hoy. Un mensaje que te invita, como te decía, no solamente a ponerte la camiseta, sino a entrar al partido de tu vida. Ponernos la camiseta es fácil, ponernos la camiseta es sencillo, tenerla bien limpia es bonito, pero caminar con Jesús va a demandar que la camiseta se ensucie un poco, va a demandar que esa camiseta se llene un poquito de barro, va a demandar salir de la comodidad. De eso es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo y espero que al ilustrarlo de tantas formas, hablar tanto del turista versus el discípulo desde tantos aspectos o desde tantas perspectivas, esté transformando tu forma de ver el caminar con Jesús. El día de hoy quise ponerme la camiseta porque quiero ir en contra de esta mentalidad o de esta cultura del consumo pasivo. La cultura del consumo pasivo. Y he estado haciendo la analogía, vuelvo y digo, no porque sean malas, ni más faltaba, sino porque es el lenguaje que encuentro para poder transmitir este mensaje. He usado mucho las redes sociales y el uso de los celulares, ¿verdad? Y a mí me parece brutal
como he dicho, esta época porque a través de un celular, hoy en día tú puedes trabajar donde quiera que estés. Y es maravilloso, tú puedes llevarte tu celular a donde sea y armar un negocio a través de tu celular. Al final tú decides para qué usas cada cosa. Todo es bueno o malo desde el uso que nosotros le demos. Tú le puedes dar el uso que tú quieras a este celular, tú le puedes dar el uso que tú quieras a las redes sociales. Sin embargo, lo que usualmente hacemos es darle el uso equivocado o no exprimir el verdadero potencial que tienen esas herramientas. Porque no solamente es que lo uso para mal, no, ni siquiera es eso muchas veces, porque a veces nos enfocamos desde la prohibición, nos enfocamos, como se los he dicho, desde la parte negativa, pero a veces es necesario evaluar si estamos usando las cosas con el máximo potencial con el que podemos usarlas. No sé si me hago entender. Entonces, por ejemplo, encontré estadísticas. Ustedes saben que estas series han sido de darles datos. Prometo que solo son estas enseñanzas, que aquí en adelante cambiaré un poquito mi forma de transmitirles el diagnóstico, de hacer el diagnóstico, porque para eso es. Y me encontré con estas estadísticas. El 82% de los usuarios de redes sociales ven videos a diario. Pues eso no tiene nada de malo. Pero si tú tienes una red social, dice que el 82% a diario ven videos a través de sus redes sociales. Cosa muy común, sobre todo en Instagram, tú ves un reel y te captura de alguna palabra y te quedas ahí anclado a ese video. Sin embargo, lo que me parece curioso es lo siguiente: el promedio de visualización de una persona, de ese 82% que ve videos a diario a través de las redes sociales, es de 141 minutos diarios. 141 minutos diarios es el promedio. Tú dices, no, yo no veo todo eso. Bueno, entonces si tú no lo ves, hay gente que ve 282 minutos. Ve los 141 tuyos y los de él. Porque ese es básicamente el promedio. Y si no te has dado cuenta de cuánto usas las redes sociales, todos los teléfonos hoy en día tienen un contador de tiempo de uso de las redes sociales. Creo que se llama como algo de higiene digital, ¿no? Y yo lo tengo para mirar a ver cuánto tiempo, y empecé como a mirar cuánto tiempo pasaba, y cuando empecé a mirar cuánto tiempo pasaba, yo me preocupé. Yo dije, ¿cómo que yo estoy en las redes sociales tanto tiempo? Mucho de ello lo paso en YouTube viendo cosas realmente de mucho interés y que me gustan, y soy una persona que constantemente está buscando aprender, pero gran parte de ese tiempo me la pasaba en Instagram. Entonces me conseguí una aplicación que se llama Stay Focus. Y esa aplicación es una aplicación que tú le instalas a tu celular y él te controla la cantidad de tiempo que tú puedes pasar en las redes sociales. Pues por aquello de, hey, tengo que hacer otras cosas, por aquello de enfocarme en cosas realmente importantes, pues porque si fuera que usáramos las redes sociales para ver videos importantes, pero la mayoría de las veces esos 141 minutos es viendo bobadas, ¿no? Viendo las noticias del día, viendo el meme del día, viendo el chistecito del día, y se nos va 141 minutos. Entonces yo le dije, voy a instalar la aplicación, y la compré, incluso la pagué. Yo dije, la voy a pagar para que me duela, porque lo que uno paga, lo gratis uno no lo valora. Entonces cuando uno paga, yo dije, la voy a pagar, le voy a poner la versión Pro. Y entonces la instalé, y le puse así, la configuré. Y entonces ella tiene un modo que se llama modo estricto. Hay varios modos. Un modo como básico, pero hay otro que se llama modo estricto. Y el modo estricto te permite colocar como las horas en las que tú puedes estar, y él te bloquea cuando tú no puedes estar en las redes sociales o no puedes estar en lo que tú quieras que le coloques, la aplicación X, como quiera que se llame la aplicación, videos, no sé, él tiene todas las opciones. Entonces él tiene como unas ventanas de tiempo en el día en las cuales ese modo estricto funciona. Entonces yo dije, a partir de las 8 de la noche ese modo estricto se tiene que poner, y se tiene que terminar más o menos a las 8 de la mañana del otro día. O sea, 12 horas en las cuales yo no quiero saber nada de mi celular. A las 8 de la noche yo me quiero desconectar de esta vaina. Y entonces yo lo puse, y al principio maravilloso. Llegaban las 8 y mi cerebro de una me llevaba a coger el celular, porque era a lo que estaba habituado, y a las 8:05 entraba y bloqueado. Y el bendito no te permite desinstalar. O sea, tienes que destruir el celular más o menos. O sea, el modo estricto... O sea, el modo estricto no te permite. El modo básico sí te permite como pausar oye, voy a pausar
el tiempo porque es que tengo algo importante para ver. Uno siempre se echa cuentos, ¿no? Uno se echa mentiras. Uy, tengo súper importante que ver qué dijo hoy fulanito. Y entonces tú lo puedes desactivar. Y yo dije, yo no lo puedo desactivar. Tengo que colocarlo en modo estricto. Entonces a las 8 de la noche el bendito empezaba. Y yo feliz, como 2 días, 3 días. Y yo dije, wow, súper bien. Y hubo un momento donde mi cerebro me empezó a decir, hey, ojo que a las 8 se te bloquea. Entonces ya me acordaba que a las 8 se iba a bloquear. Y ahí estaba yo a las 7:58 pausándose. No, hoy no se puede bloquear porque tengo que publicar una cosa de la house. Y ya luego le quitaba el modo estricto y se me iba, y ahí estaba yo a las 2 de la mañana otra vez. Entonces así somos muchísimas veces. Incluso nos colocamos nuestras propias trampas, pero hay algo dentro de nosotros que nos lleva a buscarle la salida a las mismas reglas que nosotros nos colocamos. Somos consumidores pasivos constantes. Y el problema de todo esto es que muchísimas veces estamos consumiendo las historias de otros. Entonces hemos hablado acerca de la comparación, ¿sí o no? Eso fue lo que estuvimos hablando hace más o menos unos 15 o 20 días, de que usamos las redes sociales para compararnos. Pero esta vez lo quiero abordar desde ver historias de otros. Resulta que el 35% de las personas que usan TikTok, yo eso sí no lo uso y la verdad no me interesa mucho, pero sé que es una de las redes más potentes. El 35% de las personas que tienen una cuenta de TikTok la usa para publicar. El 65% la usa solo para ver. No publican absolutamente nada. O sea, el 65% está interesado en ver la historia de otro. Está interesado en conectarse con lo que otros están haciendo, con las historias que otros están construyendo. No sé si me hago entender a lo que estoy viendo. Y nos convertimos en lo que Eugene Peterson llamó el espectador entusiasta. Un espectador que simplemente está ahí consumiendo historias. Un espectador que simplemente está viendo desde lejos lo que está ocurriendo. Y esto lo trasladamos a nuestra relación con Dios. El espectador muchas veces consume, o el turista espiritual, esta vez el espectador lo quiero relacionar con el turista espiritual, consume la historia de Dios. Pero el discípulo, el jugador, el que entra a la cancha, no solamente consume la historia de Dios, sino que habita en medio de ellas. Y se pregunta constantemente, ¿cómo puedo habitar en tu historia? Y tengo aquí una comparación. El turista o el espectador aplaude los milagros ajenos, aplaude lo que le pasa a otros, mientras que el discípulo o el jugador se mete y se incluye en el proceso. El espectador debate las causas del problema, pero el jugador construye dentro del problema. Se mete dentro del problema y empieza a construir a través de la situación que está viviendo. El espectador espera que otros sean los que tomen el paso y actúen. Pero el jugador o el discípulo se pregunta, ¿cuál es mi rol en este punto de la historia? Y el espectador, como decía ahí en la anterior, consume la historia de Dios, pero el jugador lo habita. Quiero que te quedes con esta frase. El espectador consume la historia de Dios, el discípulo la habita. Grábate esa frase. Y toda esta cultura del consumo pasivo va en contra de la mentalidad del observador o la mentalidad del espectador. Hemos estado hablando de varias culturas y yendo contra varios tipos de mentalidad. Lo que estamos haciendo es reconstruir, reconfigurar la forma como pensamos. Eso es lo que estamos hablando. De eso se trata mayor que mi realidad es su verdad. Es tomar las verdades de Dios y reconfigurar las mentiras o los marcos mentales que hemos construido en nuestras propias mentes. Y este consumo pasivo va en contra de la mentalidad del observador. Mira, el consumo pasivo nos entrenó para algo muy específico. Para recibir sin aportar, para ver sin participar y para emocionarnos sin tener un compromiso. La mentalidad de espectador te lleva a no comprometerte con nada. La mentalidad de espectador te lleva a no tomar parte dentro del juego. No hay nada más valioso que una persona que se compromete. Hoy en día estamos en una sociedad donde no te puedes comprometer a nada, donde no te quieres comprometer a nada. Y este es un consejo para las mujeres. Hey, no te metas con un man que no quiere compromisos contigo. No le entregues más de lo que le tienes que entregar cuando no está dispuesto a comprometerse contigo. Los hombres somos unos tesos para poder llegar hasta cierto límite donde parece que estamos comprometidos, pero realmente no lo estamos.
Si tú realmente te valoras y tienes tu marco mental en el lugar adecuado, y por supuesto también pasa con los hombres, pero en especial los hombres somos los que jugamos con ese tipo de cosas. Si tú tienes el marco bien adecuado, tú exiges que alguien que está a tu lado, hey, yo necesito que tú estés comprometido conmigo, y eso no está mal. Hoy en día es más fácil irse a vivir juntos que adquirir un compromiso y establecer una relación formal delante de otros. ¿Sabes por qué es importante eso? No porque, ay, es que es pecado, porque no, oye, es ir a la real, es ir al fondo del asunto, el por qué es importante hacer un compromiso, incluso delante de otros. Ante la sociedad, hacer un compromiso con otros marca algo. Hay algo que queda marcado. Es una persona que está dispuesta a jugársela contigo. Una persona que está dispuesta a hacer un compromiso por lo menos delante de alguien es una persona que está dispuesta a ir un poco más allá. Pero una persona que no está dispuesta a hacer un compromiso real y genuino contigo delante de los demás es una persona que ya de por sí está dispuesta a abandonar el barco en el momento menos pensado. Es así como funciona. No es un tema de esto es pecado, esto no es pecado, siempre se los he dicho. No es un tema de eso, es un tema de cuál es la verdad detrás de no me comprometo, porque ¿sabes qué? Pues en cualquier momento terminamos esto. Pues miremos a ver cómo nos va. Y tratamos de entrar entonces en el mundo del facilismo y se convierte en un consumo pasivo. Incluso una relación que se supone debería ser una de las decisiones más serias de un ser humano, termina siendo un consumo pasivo. Somos consumidores pasivos de relaciones emocionales. El compromiso marca algo dentro de las personas. El compromiso, entonces, recibir sin aportar, ver sin participar y emocionarnos sin comprometernos. La emoción no es el problema es la falta de compromiso. Emocionarme porque yo veo a un equipo jugar, ese no es el problema. Y pues está bien, tampoco voy a decir que está mal emocionarnos por un equipo, claro que está bien. Me emocionó esta mañana ver a Kimi Antonelli ganar su primer podio y su primer pole y podio en la Fórmula 1. Me encantó, un peladito de 17 años sacarla del estadio. Me encanta la humildad del peladito llorando, me emocionan esas cosas. Está bien emocionarse por esas cosas, pero finalmente yo no tengo nada que ver ahí. Esto lo trasladamos a nuestra relación con Dios, donde admirar simplemente se nos vuelve suficiente, donde venir un domingo se nos vuelve suficiente. Y vuelvo y digo, sé que no es chévere decir esto. Para mí no ha sido fácil dar esta serie, porque siempre somos súper inspiradores, siempre somos más allá de lo que tú puedes imaginar. Dios es un Dios más que suficiente para tu vida. Dios está comprometido contigo, habita en las promesas de Dios. Mil cosas hablamos aquí. Pero venir y decirte, hey, necesitas dar un paso más y comprometerte en tu proceso con Dios. Para mí no es fácil decirlo, pero lo tengo que decir. Lo tengo que decir, porque a veces usamos a Dios, precisamente eso, como una relación de consumo pasivo, donde simplemente estamos un ratico con Él, pero no habitamos con Él. Donde hay que tomar en algún punto una decisión, pero se la ponemos delante de Él, pero realmente no se la ponemos, sino que es simbólico, se la ponemos, pero al mismo tiempo se la quitamos. Y nosotros somos los que usualmente estamos decidiendo porque nos gusta tener el control. Mira esta frase, no fuiste diseñado para ver tu historia desde lejos, fuiste diseñado para construir tu historia con Dios. No fuiste diseñado para ver tu historia desde lejos, no veas más tu historia desde lejos. Es hora de entrar al partido, es momento de jugarte el partido de tu vida con Dios. Fuiste diseñado para construirla con Él. Y quiero contarte una historia que me parece encantadora. Un versículo que está en Juan 9, del 1 al 7. Y aquí vamos a encontrar varias cosas para poderte ayudar a entender lo que te quiero comunicar esta mañana. Dice Juan 9, del 1 al 7, y la voy a leer en versión el mensaje como usualmente me gusta. Búscala en otras versiones para que también la puedas entender mejor. Dice, caminando por la calle, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Todavía no estamos ahí. Ahorita me la pones. Caminando por la calle, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Habíamos estado hablando acerca del paralítico de Betesda, ¿verdad? Eso está unos cuantos versículos, unos capítulos antes de esta historia.
Estaba un poquito más adelante. En esa historia de Betesda, Jesús es el que llega donde el paralítico y se compromete con él, ¿verdad? Él es el que tiene una conversación con él, lo mira a sus ojos, le dice que se levante. Ya leímos esa historia muchas veces. Él toma su camilla y se levanta. Luego está yendo con sus discípulos aquí en Juan 9. En ese momento solo se menciona a él en el paralítico de Betesda. En Juan 9 del 1 al 7, él está con sus discípulos. Mira lo que dice otra vez. Caminando por la calle, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos, muy atentos, ellos muy tratando de tal vez quedar bien con Jesús, tratando de, no sé, uno trata a veces de hacer preguntas que impresionan, ¿no? Como para quedar bien, ¿no? Y termina quedando peor de lo que estaba muchas veces. Y a veces uno mejor prefiere como no preguntar para no ir a quedar mal. Y yo sé que muchas veces yo aquí pongo a alguien que levante la mano y todos son así como mirando. Y nadie la levanta porque pues seguramente lo voy a hacer quedar un poquito mal, pero tranquilos, es parte del juego. Y aquí estaban los discípulos y los discípulos le preguntaron. O sea, vieron al ciego de nacimiento, llevaba mucho tiempo ahí, y los discípulos me imagino que iban con sus libretas, tomando apuntes detrás de Jesús, todos cuadriculados. En la época eso era lo que se hacía. En la época la gente seguía a un maestro, la gente seguía a un rabí. Es más, el rabí escogía a sus discípulos. No era tan fácil como simplemente decir yo te voy a seguir a ti. No, él era el que le decía a sus discípulos, hey, sígueme. ¿Quién tenía la autoridad para decir sígueme? Un maestro certificado, un rabí que sabía de lo que estaba hablando, alguien que tenía ya un lugar y una posición dentro de la sociedad de conocimiento. Jesús iba entonces con sus discípulos. Jesús había escogido los improbables. Normalmente los maestros o los rabís escogían a las lumbreras, a los que habían pasado ciertos umbrales, a los que habían pasado ciertos exámenes, por decirlo de alguna manera, a los que habían entrado a la universidad, a los que habían pasado el registro de la Universidad Nacional de Colombia. Difícil de pasar, esos habían pasado, esos eran los que el maestro llegaba y decía, este pasó, este es el que voy a escoger. Y tenían cierto renombre, decían, uy, me escogió fulanito. Es como cuando tú jugabas, sobre todo los hombres, jugábamos de niño partido, ¿no? Ya les he contado esta historia, yo quién era dentro de esos partidos que había que escoger equipo. Y entonces era pico, monto, y al final uno se paraba así en la cosita y decía tan, para no picar al otro, para que no le pisaran el pie y tan. Entonces listo, arranca usted escogiendo, ahí estábamos todos esperando a que nos escogieran. Todos los niños de la cuadra felices. Yo era el que nadie escogía. A mí nadie me escogía. Yo era el que me quedaba al final para el gol, yo era el del gol. Nunca me terminaban escogiendo. O sea, el improbable, el improbable. Uno siempre escoge a quién, pues al mejor. Cuando tú eres el que tenías que escoger a los niños que estaban disponibles para ser parte de tu equipo, el primero que tú escogías era el goleador, ¿sí o no? Ese era el primero que había que escoger, o el portero, el que era un porterazo. A ese era el que había que escoger. Pues así eran los maestros de aquella época. Ellos escogían a los mejores, pero Jesús fue y escogió a Juan. Escogió al que nadie quería escoger. Fue y escogió al que todo el mundo había dejado de lado. Esos eran los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús eran los más improbables. Entonces, claro, yo me los imagino a ellos detrás de su maestro. Y ellos, yo me imagino que se sintieron súper importantes. Jesús nos ha escogido. O sea, Jesús decidió colocar su mirada sobre nosotros y ante la sociedad, después de ser unos simples pescadores o personas muy rechazadas por la sociedad, por ejemplo, como un Mateo que era un cobrador de impuestos. O sea, Mateo era el vendido del grupo. No sé si te has visto The Chosen, me imagino que de pronto la mayoría se han visto The Chosen, y si no te la has visto, te tienes que ver The Chosen. Yo creo que The Chosen es la serie que mejor puede retratar el momento real de Jesús en aquel momento, pero no solo el momento real de Jesús, el momento real de sus elegidos, porque The Chosen significa los elegidos. O sea, eso nada tiene que ver, o sí tiene mucho que ver con Jesús, pero especialmente tiene que ver con sus discípulos y quiénes eran ellos en el momento en que Jesús aparece en escena. Mateo era este personaje que nadie quería, era el vendido. Mateo era el que hablaba con Roma, era el puente entre Roma y los judíos y les cobraba los impuestos. Claro, la gente lo miraba como que, hey, ¿tú por qué nos cobras a nosotros? Lo veían como eso, como un vendido, se había vendido a Roma. Entonces dentro de ellos no solo eran pescadores, había uno que era guerrillero y matón. No sé si sabes que había uno que era guerrillero, era el celote. Este tipo andaba armado, o sea, este tipo no era cualquier persona, el tipo, o sea, era una banda, ¿no? Era una banda de criminales más o menos. Ese era el equipo de Jesús. Ese era el equipo de Jesús, el equipo que Jesús había escogido. Iban todos allí tomando nota.
Y Jesús ve y pasa por el ciego que lleva toda su vida, una historia de dolor. Pasa Jesús delante de él y a ellos solamente se les ocurre hacer la siguiente pregunta. Rabí, en este caso de este hombre ciego, ¿quién fue el que pecó? O sea, ellos se sintieron súper importantes. Esta es la pregunta que hay que hacer. Porque en aquella época la gente asociaba una enfermedad con pecado. Asociaba una enfermedad o una disfuncionalidad con un pecado que había cometido esa persona o sus antepasados. Y pues ellos tenían la mentalidad. Por eso es que yo digo, ojo, cuestiónate lo que dices. Porque que lo hagas de cierta manera no significa que así es. Hay momentos donde tú tienes que parar y decir, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Ah, ya sé, porque mi papá lo hacía. Ah, ya sé, porque mi mamá lo hacía. Te contaba muchas veces la historia del pescado, ¿no? Pero como hay gente nueva, la voy a volver a contar. Resulta que habían una amiguita que se va para la casa de su otra amiguita y le sirven el pescado. Y el pescado se lo sirven con cabeza y con cola. Y la niña se quedó mirando el pescado y dijo, ay, a mí nunca me dan el pescado con cabeza y con cola porque me están sirviendo. Para ella era raro ver la cabeza y la cola del pescado dentro del plato. Y se fue para la casa a donde la mamá y le dijo, mamá, ¿cómo te parece que donde fulanita me sirvieron el pescado con cabeza y con cola? Qué raro si tú siempre me lo das. Y la mamá le dijo, sí, es que eso no se debería servir con pescado, el pescado con cabeza y con cola. Mamá, pero ¿tú por qué lo sirves así? Pues porque además mi mamá siempre me lo sirve así. Entonces la niña muy curiosa se fue y le preguntó a su abuelita. Le dijo, abuelita, es que mi mamá siempre nos ha dado el pescado sin cabeza y sin cola. Y yo fui donde fulanita y fulanita me lo sirvió con cabeza y me lo sirvió con cola. Pero mi mamá dice que él ya lo sirve así porque siempre vio que tú lo sirvieras de esa manera. Y ella se quedó pensando y dijo, pues yo no sé, siempre lo serví ahí. Y la bisabuela estaba viva, la peladita estaba muy chiquita y la bisabuela estaba viva. Y entonces se fue donde la bisabuela y le preguntó a la bisabuela, y le contó la misma historia, que es la cabeza, que me lo sirvió, que no sé qué. Y la bisabuela le dijo, lo que pasa es que yo tenía un sartencito que era así pequeñito y el pescado no me cabía, entonces yo le tenía que quitar la cabeza y le tenía que... Así somos en la vida muchas veces. Servimos el pescado sin cabeza y sin cola porque vimos que nuestra mamá lo servía sin cabeza y sin cola, y la mamá lo sirvió porque vio que la abuelita lo servía sin cabeza y sin cola, y la bisabuela lo servía sin cabeza y sin cola, y nadie se preguntó nunca por qué servían el bendito pescado sin cabeza y sin cola. Esa es una historia supremamente irrelevante, pero el principio es brutal. El principio es brutal porque muchas veces estamos haciendo cosas porque sí, estos manes, estos discípulos, los chosen estos, estaban haciendo cosas porque era lo que habían visto. Se supone que lo que hay que preguntar es, pues, ¿y este por qué está ciego? Y ya sabe, estamos con Jesús. Jesús sí nos va a dar la respuesta. Jesús, tenemos una pregunta. Aquí estuvimos todos discutiendo y llegamos a una conclusión de preguntarte lo siguiente: ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Yo creo que hubo un silencio así como medio raro. De eso es cuando uno hace la pregunta que uno cree que es muy inteligente y solo con la mirada se da cuenta que no lo es tanto. Entonces, como que te miraron y te dijiste como que... Jesús lo miró y les respondió inmediatamente: están haciendo la pregunta equivocada. Están preguntando lo que no es. Están buscando a quién culpar. Ustedes tienen una mentalidad de buscar culpables. En su pregunta, implícitamente, están sacando responsabilidades hacia otro. Ustedes creen que todo se trata de la responsabilidad de otro, pero no necesariamente es así. Aquí no hay tal causa y efecto. Busquen más bien lo que el Padre puede hacer. Necesitamos trabajar con energía para que aquel que me envió aquí trabajemos mientras brilla el sol. Diciendo esto, escupió en el polvo, hizo una pasta de barro con saliva, frotó la pasta en los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. El hombre fue y se lavó. La pregunta importante aquí, y no me quiero desenfocar, es: ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Y la respuesta de Jesús inmediatamente es: están buscando la pregunta equivocada. Tanto análisis te está llevando a tener parálisis. A veces estamos viendo las cosas de esa manera. A veces estamos viendo las cosas desde la perspectiva equivocada y haciéndonos preguntas equivocadas respecto a una situación que estamos viviendo. Y Jesús lo que nos dice hoy es: hey, estás haciéndote la pregunta inadecuada. Más bien pregúntate qué puede hacer el Padre con esta situación.
no sé cuál sea la situación que estés viviendo, no sé qué situación estés experimentando. Usualmente cuando vivimos estas situaciones siempre estamos diciendo, pero ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo hago las cosas bien, hey Dios, yo te sirvo. Aquí que están la mayoría de los voluntarios de la house. Hey, pero si yo te sirvo, Dios, pues yo cada 8 días voy a la house, yo no tendría por qué levantarme tan temprano, yo prefería quedarme en la casa. Y con todo y que yo te sirvo, mira lo que me está pasando a mí, en mi casa, en mi familia. Oye, house, oye Dios, pero si es que yo soy generoso en la house, ya está dado para que eso funcione y todo, pero con todo y eso, cada vez tengo más plata, menos plata en el bolsillo. ¿No se supone que debería ser más? Te estás haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué no te preguntas más bien, hey, papá, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esta situación? ¿Dónde estás tú en medio de esta situación? ¿Cómo te quieres glorificar tú en esta situación? Porque esa fue la respuesta de Jesús. La respuesta es, aquí no hay tal causa y efecto. Busquen más bien lo que el Padre puede hacer. Ante la situación que tengas en tu vida, ante la situación que estés viviendo, no la mires como un espectador que hace preguntas que no hay que hacer. Más bien mírala como un jugador que entra al juego y le dice, Dios, ¿qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto? ¿Cómo te quieres glorificar tú en medio de esto? Esa es la pregunta adecuada. Y yo quiero aquí darte entonces, desplegar esta llave, la llave de la participación, que es de la última que estamos hablando. Hablamos de la llave de la auten y la llave de la obediencia. Hoy estamos hablando de la llave de la participación. He dicho, pueden ser muchas más, seguramente serán muchas más. Para el que viene por primera vez, estamos hablando de 3 llaves o 3 características que un discípulo de Jesús tiene o debería tener para caminar con él de manera intencional. Pueden ser más, pueden ser menos, pero fueron las que escogimos para poder llevar a cabo esto. Pero mira lo que dice acá: la participación produce urgencia o requiere de urgencia. La participación requiere de urgencia. Primer movimiento, tenlo en cuenta. La participación requiere de urgencia. Y mire lo que dice Juan 9:4, que está en ese mismo versículo. Entonces Jesús les dijo, están haciendo la pregunta equivocada. Están buscando a quién culpar. Tienen una mentalidad de esclavitud. Aquí no hay tal causa y efecto. Busquen más bien lo que el Padre quiere hacer. Y aquí entonces dice la parte que me interesa, que este es Juan 9:4. Necesitamos trabajar con energía para aquel que me envió aquí. Pero dice aquí algo y es, ¿qué me perdí? En la versión NTV dice, debemos llevar a cabo cuanto antes. La que te leí ahorita es la versión del mensaje. En el mensaje dice, necesitamos trabajar con energía para aquel que me envió aquí. Pero en la versión NTV lo dice de esta manera, debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Me parece muy especial esto porque aunque ellos sacaron sus bolígrafos, sacaron sus iPads, ellos todos iban con su iPad, tenían el iPad de la época, y todos iban tomando nota y preguntaron desde el trono, ya somos discípulos de Jesús, ¿quién pecó aquí? Y Jesús les responde y les dice, esa no es la pregunta que hay que hacer. Aquí lo que hay que preguntar es, Dios, ¿qué va a hacer con esto? Él inmediatamente los coge y los involucra. Les dice, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Debemos, ustedes y yo, trabajar para aquel que me envió. Lo segundo que te quiero decir el día de hoy es, no te hagas preguntas inadecuadas. Involúcrate porque Él te está involucrando en su propia historia. Él lo que te dice el día de hoy es, hey, debemos hacer. Tú y yo necesitamos, debemos llevar a cabo cuanto antes. Él pudo haber dicho, yo debo. Él pudo haber dicho, hey, no me hagan perder el tiempo con preguntas tontas. Me estás haciendo preguntas bobas, me vas a hacer perder el tiempo. Yo necesito aprovechar mi tiempo porque tengo que hacer la obra para la cual fue enviado aquí. No. Él decide mirar a sus discípulos improbables y decirles, ¿sabes qué? Necesitamos, todos ustedes y yo, el Dios de los cielos, el Dios de los ejércitos, el Dios más que suficiente, el que todo lo puede, el que todo lo soporta, junto contigo, hacer la obra
para la cual fuimos enviados. Pero ¿sabes qué? Debemos hacerla cuanto antes, con urgencia. No podemos perder el tiempo. Y no se desenfoquen en estupideces. Esa palabra la dije yo. No te desenfoques en lo que no te tienes que desenfocar. Tú puedes mirar la situación en la que estás y generarte mucha angustia, y ver esa situación y enfocarte en ella. No sé cuál sea, piensa tú cuál es tal vez ese momento de ceguera, cuál es ese momento de oscuridad. Puede ser una enfermedad, puede ser un dolor emocional, puede ser una situación financiera difícil, puedes no ver el camino claro de aquí en adelante. No sé qué sea, pero lo que te dice es: hey, no te enfoques en eso. Más bien tú y yo vamos a trabajar para aquel. Yo he entendido eso, he tenido que entender eso. Me ha tocado trabajar en eso, sobre todo estos últimos años de mi vida. Situaciones han venido, momentos de dificultad sí han venido, momentos de angustia han venido, situaciones que me han intentado robar el sueño, la tranquilidad. Te lo aseguro que he tenido todas las razones. Pero yo he sentido ese llamado donde me ha dicho: hey Juan, eso está duro, yo sé que te causa miedo, como se lo dijo a Josué. Yo sé que te va a dar miedo, yo sé que conquistar la tierra te va a mover los pies, te va a mover el piso. Pero ¿sabes qué? No te enfoques ahí. Mírame a mí. Tú y yo, Juan, debemos hacer historia. Y me parece maravilloso que un Dios que todo lo puede, un Dios más que suficiente, decida a mí hacerme partícipe de su historia. Pero no solamente me hace partícipe a mí, no solamente hizo partícipe a sus discípulos improbables. Yo soy un improbable. También te hace partícipe a ti. Él hoy te hace una invitación y te dice: hey, necesitamos juntos, necesitamos cuanto antes hacer las tareas que nos encargó. La participación no solamente requiere de urgencia, sino de seguirlo a Él. Dice en Mateo 4:19: síganme y los haré pescadores de hombres. Ese fue el llamado a sus discípulos improbables. Antes de llegar a esta escena donde se encontraron con este ciego, antes de esto, mucho antes, se encontró con cada uno de ellos y les dijo: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Esa palabra los haré es poieso, que significa crear, construir. Jesús no promete formarlos mientras lo observan solamente de lejos. La transformación ocurre en el proceso de seguirlo con compromiso. Cuando tú te comprometes con Él, le dices: estoy comprometido contigo de cabeza. Yo sé que necesitamos hacer la obra para la cual tú fuiste enviado. Yo me comprometo hoy contigo. Y mi situación, y mi dificultad, y lo que yo estoy viviendo, eso simplemente son añadiduras. La solución a eso son añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No te enfoques más en eso. Enfócate hoy en Él. Enfócate hoy en la invitación que te hace a seguirlo y convertirte en un pescador de hombres. Mateo 28, 19, 20, uno de los versículos que más usamos aquí en la casa, pero lo leo hoy en versión El Mensaje. Es: vayan y hagan discípulos. Lo leo en otra versión: salgan y entrenen a todos los que se encuentran, de cerca y de lejos, en esta forma de vida. Luego instruyanlos en la práctica de todo lo que les he mandado, y estaré con ustedes mientras hacen esto, día tras día tras día. Sí, yo se lo daría fuerte, la verdad, sí. Sí, se lo daría muy fuerte, porque
Hemos hablado de dar pequeños pasos en una misma dirección y una larga obediencia en una misma dirección. Pero en ese largo camino, en esos pequeños pasos que vamos todos los días, yo solo me quiero asegurar de una cosa, solo de una, y el resto no me importa, y es que Él vaya conmigo. Yo solo quiero que Él esté conmigo. Te invito a que te pongas de pie por un momento. ¿Sabes? Cierra allí tus ojos. Si quieres, pues. Yo te invito a que lo hagas para que te concentres en tu propia historia, no en lo que el otro está haciendo, no en lo que el otro está viendo. Quiero que pienses en esto. Quiero que escuches de nuevo este versículo, te lo voy a volver a leer. Salgan y entrenen a todos los que encuentren, de cerca y de lejos, en esta forma de vida. Luego, instrúyanlos en la práctica de todo lo que les he mandado. Y la promesa es esta: estaré con ustedes mientras hacen eso, día tras día tras día. Quiero que sepas que la promesa que Dios te hace el día de hoy es que mientras tú te enfocas en lo que a Él le importa, si tú te enfocas en su historia, en lo que Él quiere hacer en esta humanidad, en lo que Él quiere hacer en otra vida, la promesa de Él es: voy a estar contigo siempre, día tras día tras día. Una larga obediencia en una misma dirección, pero con Él al lado de nosotros, día tras día tras día. Él está comprometido en que en cada paso que tú des, en que en cada pequeño paso que tú des en una misma dirección, en que en esa obediencia larga en esa misma dirección, Él va a estar contigo. Escúchalo una vez más, día tras día tras día. Y mientras está allí, quiero que terminemos pensando en la escena, cómo culmina todo esto que pasó con este ciego. Él está con sus discípulos, se encuentran a esta persona, hacen la pregunta equivocada. Jesús les responde: no se enfoquen en eso, trabajemos juntos en lo que Dios, el Padre, me envió a hacer. Ayúdenme a hacer historia, la historia de Dios, que la historia de Dios se haga realidad. Yo voy a estar con ustedes siempre. Si ustedes hacen esto, yo voy a estar con ustedes siempre. Pero Jesús, en un acto de humildad, piensa esta escena, o sea, solo piensa esta escena. En un acto de humildad decide escupir sobre sus manos, tomar barro, ensuciarse sus manos. ¿Sabes qué significa ese barro? El compromiso que Él tiene contigo. Él está comprometido contigo. Tomó ese barro y se lo untó en los ojos a ese ciego. Una escena que pudo evitarse porque Él mismo pudo haber dicho: ¿sabes qué? Ve, que tus ojos sean abiertos. Y pudo haberlo hecho así. Era el Dios del universo. Él pudo haberlo dicho con una sola palabra, con una sola frase, e inmediatamente sus ojos hubieran sido abiertos. Pero Él decide ensuciarse las manos para tomar barro y untárselo en los ojos a aquel ciego, como un símbolo, como una señal de compromiso de Él, no solo con sus discípulos cuando los invitó, sino de Él, a quien tenía que hacer el milagro. Yo no sé cuál sea el momento de tu vida. Tal vez no estés viéndolo claro, tal vez tengas algún tipo de ceguera en tu vida, hayan puntos oscuros que no logras ver y no logras descubrir. Hoy Jesús se agacha. Quiero que esta escena la veas para tu vida. Él se agacha, toma barro,
escupe en sus manos, forma la pasta, la unta en tus ojos y te dice: aquí estoy yo. Ahora solamente necesito que vayas a Siloé, y en el camino, mientras camina, empezarás a ver. La emoción sigue la acción. El milagro precede la acción. ¿En qué necesitas comprometerte hoy con Él? Yo te invito a que hoy hagas un compromiso con Él y que cerremos este tiempo, que cerremos esta serie, que te cerremos esta mini temporada dentro de Mayor que mi realidad es su verdad, haciendo un compromiso con Él, donde tú hoy dices: Dios, yo me comprometo con tu historia. Son muchas las situaciones que vivo, son muchos los planes que tengo, pero hoy yo me comprometo con tus planes. ¿Qué planes tienes tú para mí? Hoy yo pongo mis planes delante de ti.